sucede en las familias, sucede en la colonia, sucede que nosotros mismos cuando comenzamos nuestra carrera, y yo recuerdo a muchas personas que se hacían llamar mis amigos o gente que estaba cercana a mí, no, es que tú lo que quieres es verle la cara a la gente, tú quieres sacarles dinero, tú quieres engañarlos, tú quieres lavarles el cerebro, mil cosas que yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Será que como sociedad tenemos una enfermedad? Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Charlas con Ventura, el podcast donde ¿qué? La incomodidad transforma. Eso, muy bien. Ya no lo aprendimos. Además, también estamos estrenando un video podcast ahora en Idea Media, que es parte de lo que es Idea México. Ya no solamente lo tenemos en Spotify, ahora los episodios del Manual de los Ideales. ¿Y ese cómo era, amor? ¿El Manual de los Ideales qué? Es el de romper moldes. Donde romper moldes nunca fue tan original. Ahora también lo vamos a tener en video podcast. Y qué mejor manera de iniciar, qué mejor manera de arrancar que con un invitado de lujo, un invitado especial, especialmente una persona a quien admiro, aprecio, un amigo personal y que, bueno, ahorita fuera de cámaras platicábamos de lo importante y lo valioso que es la labor que realiza. Te lo voy a presentar, que creo que si tú eres de Europa en los alrededores no necesita presentación. Es una persona que creo que en todos los espacios se conoce por su labor altruista, por su labor social, por lo que realiza. Pero bueno, como este podcast, amigo, llega a diferentes lugares, estamos en Estados Unidos, en Sudamérica, en muchos lugares, creo que es importante que conozcan y que sepan qué es lo que tú realizas. Te presento a Carlos Alejandro Bautista Tafolla. Él es su destacada trayectoria, ahora lo tiene como diputado dentro del estado de Michoacán, pero ha sido activista y en su formación académica tiene una maestría en alta dirección de empresas, un doctorado en ecoeducación y otro doctorado en políticas públicas. En inclusión, políticas públicas e investigación. Ok, pero me compartías algo que me parecía súper interesante acerca del estudio que has desarrollado y de por qué te has preparado. Bueno, lo que pasa es que cuando uno deja de fortalecer el cerebro, de verdad a mí se me empiezan a olvidar las cosas. Entonces lo que me mantiene despierto, lo que me mantiene cuerdo, lo que me mantiene con tantos problemas, pues es el estudio. Yo creo que el fortalecimiento de este músculo, el músculo del cerebro, es sumamente importante. Yo en mi caso lo hago por eso. Y bueno, yo me siento hoy muy complacido, halagado, contento porque estoy con dos maestros, con dos personas que tienen mucho que ofrecer, mucho de qué hablar, así que voy a tratar de ser breve y rápido en mis preguntas. También para Idea Media te presento a Ventura García. Te invito a que sigas también su podcast en Charlas con Ventura. Mi papá, quien tengo la fortuna de llamar padre, psicólogo también con especialidad en sistémico familiar, en cognitivo conductual. Entonces va a ser una charla interesante. Ambos han tenido carrera política, ambos han sido o han estado dentro del espacio social y aspectos sociales. Y hoy quiero que hablemos de algo bien importante, desafíos que hemos tenido en este camino. Tú tienes una carrera muy amplia, una carrera en la cual llevas ya que 15 años en el desarrollo humano, trabajando y picando piedra, 2011, para ser exactos, para acá, 14 años, ya casi vamos por los 15 años. Y tu amigo, bueno, has estado trabajando durísimo por esta ciudad y sus alrededores, has estado desarrollando tanto fundaciones como trabajo social. Y dentro de lo que ustedes han estado desarrollando, a mí me gustaría que nos compartan cuáles creen que han sido primero los desafíos internos más interesantes, más grandes que has tenido, los desafíos internos más grandes a los que te has enfrentado, tanto mentales como emocionales, como de cualquier índole. Comienza contigo, Carlos. Híjole, para mí el más fuerte, yo creo que ha sido la decisión de seguir aquí o irme a vivir a otro país. O sea, la decisión de tirar la toalla, y de tirarla no económicamente, sino pues llevarte tu dinero a otro lado y dejar aquí todo como está. Pero fíjate que cuando estuve en el doctorado, ves el tema, por ejemplo, eso sería una política extractivista. ¿Por qué? Pues es lo que hacen la mayoría de los empresarios o muchos empresarios. Llegan, talan pinos, siembran aguacate, cosechan y el dinero lo invierten en otro país o en otro estado. Entonces, si nuestra comunidad no está bien, nosotros no podemos estar bien. Entonces, esa decisión de me voy o me quedo para apoyar, pues yo creo que ha sido una de las más difíciles, pero ha sido también la más placentera. Porque como me mencionaba un amigo, que ahorita es presidente municipal, Carlos Manso, tú puedes tener poder
económico, pero si no tienes poder social, estás fuera. Me lo dijo, estás muerto. ¿Por qué estás muerto? Porque tu comunidad no te va a proteger. Nadie se va a preocupar de ti el día que a ti te pase algo, nadie te va a proteger de absolutamente nada. Entonces, cuando entendí ese tema, me sobrepasé un poquito. ¿Por qué me sobrepasé? Pues porque empecé a dedicar todas las utilidades prácticamente a la labor social, porque eso me hacía sentir seguridad y me hacía sentir protección por parte de mi comunidad, porque yo había tenido un evento en el que me trataron de secuestrar. Entonces, para mí, pues el buscar ese equilibrio, pues era como que la parte que me faltaba, de cómo me protege mi sociedad, pues apoyando a mi sociedad. Ok. Eso me parece bien interesante porque si te comparto, algo que siempre me ha llamado mucho la atención de ti es, llegaste aquí a esta que es tu casa y la casa de todos ustedes, y llegas solo, llegas acompañado siempre de un amigo nada más, no vienes con 1000 guaruras, no vienes con 4 camionetas blindadas, no vienes con todo esto porque ahora entiendo, ¿no? Y es cierto, y es claro, yo, si te soy honesto, yo en los espacios personales en los que me encuentro, no necesitas estar tú para compartir a la gente lo que he observado de ti, entonces capto esto. Bueno, papá, Ventura, ¿qué desafíos son los que a los que te has enfrentado, los desafíos más grandes a los que te has enfrentado? Fíjate que al escuchar a Carlos, le doy vuelta a mi cabeza y la verdad uno de los desafíos, nadie vive la misma vida, me queda súper claro. Yo, por ejemplo, al contrario de Carlos, yo jamás pensé en, por ejemplo, en retirarme del país porque pues, las condiciones económicas y sociales no eran ni por error pensar en salir del país, sino que para mí el desafío más grande ha sido la despersonalización, es decir, ser yo genuino en la propia política. Porque estando en la política he visto a muchas personas que, digo, antes de iniciar con la charla que tenemos ahora, platicaba también con Carlos, ¿no? ¿Cómo le haces tú para ser esa misma persona, ¿no? Esa persona auténtica y genuina que estamos ahí, porque si te soy honesto, yo solo llegué a ser presidente municipal de mi municipio, ¿no? Incluso interino. Y bueno, yo les comparto a veces en mis charlas, no terminaba de ni siquiera darle un sorbo a mi café, tenía 2 secretarias, cuando ya la otra secretaria ya me estaba poniendo el otro, ¿no? Así que eso sí eleva como la cierta comodidad o creer que sí somos un poco más que las personas y sostenerte en un espacio de humildad, pero también de honestidad y de rectitud, cuesta mucho. No una falsa humildad, pues, no una apariencia. Cuesta mucho y cuando yo me di cuenta que definitivamente yo digo, honro la parte de Carlos porque yo definitivamente en el primer periodo que tuve, yo dije, no, ¿sabes qué? Definitivamente yo creo que no estoy hecho para esto, ¿no? Y busqué la parte del desarrollo humano. Entonces ha sido lo más fuerte para mí. Que eso me parece muy interesante. Miren, ustedes que nos están observando, que estás aquí, que te quedaste a ver este episodio, te lo agradezco. Quiero que sepas que lo que voy a preguntarles, lo voy a buscar cómo nosotros podamos hablarle a la gente y explicarles a través de las vivencias que ustedes han tenido, tanto ahora en la política como tú en el desarrollo humano, que al final de cuentas ambos espacios se supone que deberían de ser para lo mismo, que es el desarrollo social. ¿Cómo puedes implementarlo en cualquier espacio en el que tú te encuentres? Si estás pasando por un desafío personal, por un desafío en tu negocio o en tu trabajo o con tu pareja o con tus hijos, ¿cómo la historia de personas como ellos que han tenido éxito puede impactar y puede apoyarte con algún punto de vista, algún consejo? Y aquí quiero que abordemos un tema bien importante. Como les compartía, me parece que el desarrollo social debería buscarse desde la política, desde la psicología, desde muchos espacios, pero no siempre es así. Y luego a lo que más nos enfrentamos es justamente a la masa, a la sociedad, a este espacio que colectivamente de pronto pareciera que es el que busca también poner un freno inconsciente. Y aquí me gustaría ver los 2 puntos de vista, no desde un análisis, sino desde la vivencia personal. ¿Cuáles son los desafíos externos más grandes que a los que se han enfrentado? De la sociedad, de la gente que tal vez por sus propias heridas han buscado ponerles un freno, han buscado sabotearlos. ¿Cómo es que ustedes se han sobrepuesto a eso? Vamos a ponerlo en términos bien sencillos. Cuando hay pues mala hazaña, cuando hay mala leche de la gente que quiere como frenarte, ¿cómo te sobrepones a esto desde tu mirada? Bueno, pues para mí es importante contemplar a todas las personas. Yo, como le digo a la gente, yo soy representante de la mitad de Uruapan, pero realmente me siento representante de todo Uruapan.
¿Por qué? Porque si me llega una persona con una necesidad del norte, yo siendo diputado del sur, pues no le puedo decir que no. O sea, ellos no entienden. Yo pedí el apoyo para mi compañero y para todo el movimiento, y mi responsabilidad es con toda la gente. Y el tema que mencionaba ahorita tu papá, de cómo cambia cuando llegas. Para mí el Congreso es como una burbuja en lo que pues obviamente llegas y señor diputado, ¿cómo está usted? Y su café y esto, y es una burbuja y te van elevando, elevando, elevando. Pero también lo comentábamos, la vida da muchas vueltas y yo creo que hay que tratar bien absolutamente a todas las personas, porque simplemente no sabes cuándo vas a necesitar de ellos o cómo va a dar vueltas esta vida que te encuentres en una condición en la que posiblemente esta persona te pueda ayudar. En la labor social, ¿qué pasa? Tú no sabes si tú estás ayudando a la mamá de un narcotraficante o a la mamá de un sicario o a la abuelita o al familiar. Tú tienes que ayudar absolutamente a todas las personas. Porque me pasaba mucho que decían que se critica a esta gente, a los malosos, pero es culpa de nosotros, es culpa de nuestra apatía, de que no nos hemos preocupado y mucho menos ocupado de que ellos estén bien. Entonces, cuando nosotros nos preocupemos y ellos tengan la misma escuela, tengan las mismas condiciones, o al menos tengan la misma información, ya deja la escuela, la misma información de que existen otras posibilidades de vida, en ese momento va a ser un poquito más objetivo para ellos, pero es sumamente subjetivo para nosotros criticar desde nuestro contexto algo que ellos ni siquiera conocen y que posiblemente ellos a lo mejor se le está muriendo su hijo en el hospital o a lo mejor no sabemos. Entonces, para mí esa ha sido de las cuestiones más fuertes con las que me he topado, en las que no es defender a un maloso, pero sí preocuparme porque no haya más malosos. Por eso peleé tanto por presidir la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, porque yo creo que ahí se debe atender el tema de la seguridad, asegurándonos que todos puedan estudiar, que todos puedan tener alternativas, que todos puedan tener un contexto un poquito similar para poder tomar decisiones más acertadas. Solo puedo resumir como, dime tú si es lo que yo capto, lo puedo resumir como más allá de crear prejuicios y antes de ser de alguna manera desde tu propio criterio juicioso, es ser objetivo completamente y entender que cualquier ser humano puede requerir de ti, puede requerir de tu apoyo. Entonces, si lo veo desde ahí, la persona que tú te imagines, si en tu trabajo tienes un conflicto con alguien, porque en todos los espacios suma. Si en tu casa de repente ves que tu pareja pareciera que no necesita nada porque se hace fuerte o demás, posiblemente requiere algo de ti, ni siquiera te das cuenta porque estás en el juicio, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los desafíos externos más grandes a los que te has enfrentado? ¿Cuáles son esos desafíos a los que tú de alguna manera dices, híjole, ¿cómo me ves sobrepuesto esto? Bueno, fíjate que escuchando yo creo que va lo mismo con diferentes palabras, o sea, la interpretación va siendo muy parecida. Mira, uno de los desafíos que yo creo a los que yo me enfrenté y que se enfrentan quizás la mayoría de políticos sin siquiera hacerlo consciente, es a que nosotros no hablamos con personas genuinas, le vamos a poner así, ¿no? Y no es porque sean otras personas, sino que hablamos con un ente, con una personalidad, con ciertas creencias arraigadas y que pueden venir con patrones desde la infancia de, no sé, a lo mejor yo estoy tratando con una persona que papá siempre le dijo la política es una mierda, no funciona, y que desde ahí, desde ese propósito, la gente se despersonaliza y comienza a ver al político como el que me maltrató, como el que me humilló, como el que me huyó mi familia, o como el que apoyó, como el que... Y entonces quizás estamos buscando, quizás estamos viendo a personas que traen una máscara por frente, ¿no? Por poner un ejemplo, que traen una máscara, pero que si vas mucho más profundo a ellos y que se los analizas desde un punto de vista humanista, comienzas a entender que ellos traen fallos emocionales y que quizás la persona que está frente a ti ni siquiera es la persona que te habla. Además de esto, que fíjate que estando dentro de la política hablé de la despersonalización, ¿no? Las situaciones
cómo un político llega desde esta parte humana a observar al ente del que estamos hablando, pero a lo mejor ya contaminado desde los propios vicios de la política, ¿no? O, por ejemplo, esto que comparten ambos, porque creo que aquí se unió un criterio, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Muchas ocasiones la persona de un lado hacia otro. Tal vez yo veo al patrón o veo al que le toca ser mi jefe y lo veo y veo que gana más que yo, veo que le va mejor que yo, y entonces este cabrón que necesita, qué le puede faltar, y lo enjuicio y le trato de meter el pie, y al contrario también el patrón ve este huevón, este flojo, y mira y no trabaja como debería trabajar, y ese tipo de conflictos pareciera que uno no necesita del otro y comienzan a marcar como un choque, cuando en realidad, desde lo que veo o desde lo que comparten, a fin de cuentas son máscaras que nos ponemos de acuerdo a las heridas que traemos y que nunca hemos atendido, que no hemos observado. Así es. Y qué importante aquí entonces la inteligencia emocional, qué importante aquí entonces lo que acabas de proponer en el Congreso, que me gustaría que habláramos de ello también, esta parte de atender la salud mental, porque la salud mental es algo que deberíamos de darle muchísimo valor y muchísima importancia. Hace unos días tú lanzabas algo de lo que me gustaría que nos platicaras, Carlos. Invitabas a la gente, les decías, hey, súmense, mándenme propuestas, yo las quiero mostrar. Gente que no tiene noción de derecho, gente que no tiene, que lo que pueda tener es una buena intención. Y entonces nos topamos, yo lo pude observar, nos topamos con una sociedad que de pronto 2 o 3 elementos de ahí lanzan, critican, frenan, y no solamente esto, buscan lastimar. Y aquí algo que me gustaría que compartieras tu propia experiencia, y ahorita tú quisieras como un análisis de qué sucede en estos casos, porque sucede en todos los espacios. Yo veía, Carlos, cómo tú ponías las propuestas, que algunas notoriamente se veían que no son viables, pero que por lo menos ya movieron al ciudadano a buscar interesarse, a buscar desarrollar, a buscar pulir, ¿no? Pero nos encontramos con medios, personas que critican, se ríen, se burlan, sin importar el impacto que esto le pueda causar a otro ser humano. Y ahí yo quiero preguntarles, ¿qué consideran ustedes? ¿Creen que es crueldad? ¿O creen que es de alguna manera personas que están como lastimadas y no saben cómo mostrar su dolor? ¿Qué tienes para compartir respecto a esto? Híjole, yo sí me fui para atrás porque para mí es una especie de bullying. O sea, imagínate que un niño de 7 años dice, oye mamá, a mí me gustaría que no le pegaran a las mujeres, ¿no? Entonces la mamá le ayuda al niño a subir esa idea de cómo penalizar este tema del maltrato a la mujer. Entonces suben la idea. Y bueno, el niño tiene acceso a la computadora por parte de la madre. Vamos a ver cómo va tu iniciativa. Y ve ahí gente burlándose, y dices, wow, o sea, a mí me está costando mucho trabajo que la gente pueda participar porque yo lo represento. O sea, no es que yo no tenga ideas para llevar al Congreso, que no tenga iniciativas. Claro que estamos trabajando en muchas, pero son muchas ideas de acuerdo a mi contexto y de acuerdo al contexto de mis asesores. Son vivencias de ellos, De un grupo pequeño. de un grupo pequeño. Pero yo no represento a ese grupo pequeño. Yo represento a millones de personas, y digo a millones de personas porque estoy en el Congreso del Estado. O sea, soy representante de la mitad de Uruapan, o más bien la mitad de Uruapan me puso como representante en el Congreso, pero al final del día representas a todo el Estado. Entonces, lo menos que puedo hacer es escuchar, porque a mí me hubiera gustado que me hubieran escuchado. A mí me hubiera gustado decir, me gustaría lanzar una iniciativa para que quiten el plástico, para que eliminen las bolsas, para que no haya pesticidas, para que se deje de envenenar a las personas, para que no sean cerdos capitalistas. No existe ese capitalismo en el que haces que tus trabajadores se enfermen por aspirar pesticidas, o que no te importa si el consumidor final se está metiendo veneno a la boca con un pesticida por tú tener mayor producción. O sea, quisiera que me hubieran escuchado. Entonces, cuando yo la lanzo, pues para mí sí es un tema, yo lo puedo manejar, lo puedo despersonalizar, porque yo sé que al medio de comunicación le molesta, a lo mejor porque no le estoy dando dinero, y yo creo que pues debería de conseguirlo de otra forma y no por hablar bien de mí. O porque el del partido contrario se está expresando mal de mí o de esta iniciativa porque se le hace
deshonroso de acuerdo a su perspectiva, posiblemente porque a él no se le ocurrió por la cosa que sea. Pero sí parecemos así como que nos jalamos entre los mexicanos o entre los uruapenses para que él no crezca. Pero es mi deber escucharlos y más mi deber proteger esas iniciativas, y por eso las premio, para que la gente se anime, porque si estamos en esta inseguridad, pues es justamente por la apatía. Entonces, estoy viendo cómo hacer a un lado la apatía y cómo hacer más participativa mi sociedad. Y es que son pocos las personas que dentro del espacio político se atreven a incluir a la sociedad a que de alguna manera pueda aportar, porque al final de cuentas el político es un representante. El político no es una especie ni de Dios, ni de superior, ni de es una persona mejor. Es un representante de todos nosotros, y al final de cuentas nosotros también tenemos una responsabilidad civil en la cual requeriríamos estar enterados, participando, saber qué es un diputado y para qué es y qué es lo que funciona, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Y aquí te lo quiero preguntar a ti. ¿Qué ocurre? Porque lo que sucedió acá, que por fin alguien incluye a la sociedad, por ejemplo, y no solamente esto, vi también en redes hace unos días, yo no estaba en el país, pero vi que vas al Congreso y que te frenan y que quieren de alguna manera como picarte para que tú reacciones, para que tú, y te veo muy sereno, te veo muy tranquilo, te veo sacando a la vuelta, y el medio titula, diputado agrede y se confronta y bla, 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 bla. Y luego veo mucha gente que sin contexto alguno critica, porque las redes sociales se han puesto también, están linchando a la gente, ahorita hablamos de eso, pero veo mucha gente que dice, por fin un diputado que trabaja, por fin una persona que está ahí, ¿por qué puede sacar? Y otras personas que sin contexto hablan de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué sucede? Porque esto ocurre en todos los lugares. Esto lo podemos ver aquí porque es muy notorio contigo, pero sucede en los trabajos, sucede en las familias, sucede en la colonia, sucede que nosotros mismos cuando comenzamos nuestra carrera, y yo recuerdo a muchas personas que se hacían llamar mis amigos o gente que estaba cercana a mí, no, es que tú lo que quieres es verle la cara a la gente, tú quieres sacarles dinero, tú quieres engañarlos, tú quieres lavarles el cerebro, mil cosas que yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Será que como sociedad tenemos una enfermedad? ¿Tenemos una complejidad? ¿Qué sucede ahí y cómo podemos de alguna manera abordarlo para ir dando un giro? Wow. Te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que nosotros nacemos originales, pero terminamos copias, como dijera Heidegger. Yo lo que me queda súper claro es que las personas, muy pocas personas nos preguntamos quiénes somos de verdad. Y dirás, ¿qué relación tiene la pregunta? Claro, porque cuando nos hiciéramos la pregunta de quiénes somos, incluiría el contexto en el que nos manejamos y entenderíamos perfectamente a los demás, ¿verdad? Entonces, podríamos tener un sentido incluso en el lenguaje, en la propia ontología del ser humano, en el estudio de nosotros mismos, ¿verdad? Porque ahorita yo los estoy escuchando y estamos aquí dialogando, y la verdad es que yo, cuando los estoy dialogando, estoy pensando, ¿qué pensará la persona que nos está escuchando, no? Porque no se trata de la política como tal. Aquí no venimos a hacer política, pues no venimos a decir, nuestro compañero es el mejor o el otro es el peor, no. Venimos a ver cómo la política influye en la sociedad. Igual que el desarrollo humano. Sí, es igual que el desarrollo, igual que cualquier otra, ¿no? Porque política es la iglesia y política es otras cosas. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente realmente se preguntará qué es la política? ¿Cuánta gente se preguntará? Porque me dices, es una enfermedad. Pues era una enfermedad, incluso a veces hasta de pecar de no cuestionarme, ¿no? Las cosas de quién soy, ¿no? O sea, no es que sea tanto una enfermedad, sino que a lo mejor tenemos pereza en el propio país que estamos, que es tan abundante, a lo mejor tenemos cierta pereza en el cerebro, que normalmente nosotros nos enfocamos a ir muy cortos, a no profundizar en lo que realmente queremos, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a Carlos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la escucha, es que la gente la escucha, pero ¿cuántas personas crees que entiendan la regla de la escucha como tal? O de la comunicación. ¿Cuántas personas crees que estamos mal comunicados y por tanto mal informados? Y entonces hacemos como una ruptura tal que pues nos llevamos de cabeza a todos, ¿no? Por ejemplo, imagínate la mala comunicación. Porque, por ejemplo, lo que él dice, ¿cómo lo está interpretando ahorita una persona fanática? ¿Verdad? Y entonces una persona fanática interpreta ahorita a Carlos e inmediatamente le pone un tache, ¿no? Si no esa. Una persona fanática ciega que está, si está a favor, no importa que a lo mejor aquí la regamos, digamos puras tonterías,
son los mejores del mundo porque Ventura, wow, y si radicar o una persona que nos deteste, o a lo mejor dijimos cosas bien interesantes, nada, ni lo quiero escuchar, todo lo que diga no funciona, no sirve. Y el fanatismo nos termina opacando, ¿no? Claro, bueno, no tanto opacando, sino más bien nos termina condicionando a tener los resultados que tenemos, porque cuánta gente llega emocionada. Yo, por ejemplo, sin un tinte político, yo, por ejemplo, veo que cada sexenio, por ejemplo, la gente que está a favor de cierto candidato dice, ahora sí las cosas van a cambiar. Y yo me pregunto, ¿realmente van a cambiar? Quiero abordar algo, perdón que te interrumpa. Quiero hacerles una pregunta a los dos. Aquí es donde quiero que nos empezamos a poner bien interesantes y que nos salgamos un poquito del molde de la seriedad y todo y que seamos claros y objetivos. Yo me pregunto, como el huevo o la gallina que llegó primero, o sea, ¿qué es primero? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la persona que no se informa? Porque podemos ver al adulto, 25, 30 años, decir, es que el ciudadano debería de informarse, debería de entender, debería documentarse, hoy el que no tiene, todos tenemos acceso a esto y podemos ver toda la información que existe. Pero por otro lado, ese adulto fue niño y a ese niño, todos los que se supone deberían de darle esos argumentos para tener pensamiento crítico, para tener desarrollo, para tener la libertad de ver eso, no se le da. Hoy, ¿en dónde? En la escuela pública, no se les da. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad del gobierno, del papá, del adulto, el niño que se vuelve adulto. ¿Dónde puede estar quién puede romper pues con ese molde? ¿Qué puede romper con eso para comenzar a modificar la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo me iría, como lo mencionaba ahorita tu papá, el ser humano, yo creo que lo más importante en el ser humano es el reconocimiento. El reconocimiento y el que reconozcan a otra persona y no te reconozcan a ti, pues yo creo que ese es un choque, ¿no? Pues, menciono esto por el tema de la política. Y el otro tema que entra para mí también es el tema de la esperanza, que a mí eso es lo más malévolo que se me hace que existe dentro de la política, que se juega mucho con el tema de la esperanza, de ahora sí va a cambiar, ahora sí vamos a hacer las cosas, ahora sí viene el verdadero cambio, ahora sí viene el segundo piso de la cuarta transformación o el tercer piso, o a lo mejor 10 pisos, no sé cuántos pisos serán, pero yo creo que hay que ser muy congruentes y muy respetuosos al momento de llevar estas cosas porque, por ejemplo, a mí no se me hizo congruente, y es mi manera de pensar, que cancelaran un aeropuerto. ¿Dónde empieza? Desde tu mirada, ¿dónde deberíamos de abordar, hablando de desarrollo humano, dónde deberíamos de abordar que las personas puedan interesarse? Porque yo tenía una pregunta que yo solito me contesté y que ya ni quiero hacerla porque me sentí hasta tonto de hacerla. ¿Por qué países de primer mundo? Y no hablo de Estados Unidos. Hablo de países de primer mundo como Dinamarca, como Suiza, ¿por qué las personas se interesan? ¿Por qué las personas están preocupadas? ¿Por qué la gente entiende? Pues claro, porque no tiene hambre, porque tiene buenas condiciones, pero ¿dónde nació eso? Primero, en la política, en la sociedad, en la familia. ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde deberíamos de comenzar? Ok, si la pregunta es para mí, yo creo que es una responsabilidad compartida. Desde mi punto de vista, nosotros estamos en una cultura donde fuimos conquistados. Entonces, desde ese propósito, desde esa conquista, muchos de nosotros no hemos podido salir de la conquista. Aunque creamos que es libertad, pero en realidad estamos sometidos aún, ¿no? No salimos aún de la conquista. Y te hablo de la conquista, no de la conquista en territorios, te hablo de la conquista mental, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros sí deberíamos, desde mi punto de vista, hacer la labor que nos corresponda a cada uno. Y no te hablo solo desde tu casa, sino desde cualquier espacio, ¿no? Donde nosotros podamos invitar y hacer la invitación irresistible a que las personas se pregunten quién soy. Esa es la pregunta muy interesante. Y que desde esa postura nosotros podamos observar un mundo desde fuera del pensamiento mágico, ¿no? De donde, ¿sabes qué? Va a venir el siguiente político y ahora sí, como decías tú, va a cambiar. No va a cambiar. Y no va a cambiar no porque no haya buenas intenciones, que quede bien claro, porque no es lo mismo la intención que intentar. No es lo mismo, para nada. Entonces nosotros debemos de ver la definición de intentar versus la intención. Porque lo mismo sucede en un trabajo. Es correcto. Voy a cambiar de trabajo y ahora sí me va a pasar.
voy a cambiar de pareja y ahora sí me va a ir bien. Pero sabes que nos cuesta mucho, porque cuando yo estoy dentro de algo que es un privilegio para mí, donde estar en un espacio donde yo llego y cómodamente estoy obteniendo un recurso, un ingreso, un honorario que me gano, ¿ok? A mí no me va a interesar tanto esa parte, y no es porque sea una persona cruel, sino porque estoy en un contexto que no me permite observar a profundidad lo que realmente pudiera tener la necesidad del ser humano. ¿Y qué necesidades atiendo? Las necesidades que observo nada más, ¿no? Yo llego acá abajo, observo una persona que está limpiando parabrisas y digo, voy a hacer una iniciativa para que estos niños ya no sufran. Sí, pues, pero esos niños, ¿cuánto tiempo les durará la iniciativa para que no sufran? Esa es la pregunta. Porque pregúntate, yo voy ahorita, paso por un semáforo, veo a un niño que está limpiando el parabrisas, ¿y qué hago yo? No, vamos a hacer una iniciativa para apoyarlo. Ok, hay que ver la definición de apoyar, igual que la definición de comunicar o de preguntar por qué. Porque yo, por ejemplo, llego y yo le regalo 10 pesos. Y yo le pregunto a Carlos, ¿eso abona para el niño? O quizás las personas digan, sí, claro que abona. Yo digo, sí abona. Si tú le regalas una torta, ¿abona o no abona? Momentáneamente. Sí abona, pero ojo, no atacamos la raíz de la situación. Donde la persona se puede hacer cargo, porque ese niño nos va a dar una sorpresa, dentro de 3 horas otra vez. ¿Sabes qué va a pasar? Va a volver a tener hambre, ¿verdad? Entonces, digo, yo creo fielmente que nosotros, como sociedad, somos responsables también a quién elegimos, a quién tenemos, pero estamos dentro de un contexto donde requerimos urgentemente darnos cuenta. Ni siquiera te hablo de la postura de cambiarlo mediáticamente, porque no se puede, pero de que más personas nos hagamos conscientes a través de estas charlas, que nos hagamos conscientes del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y que sepamos dónde está nuestro país, qué políticas tiene, que nos interesemos en eso. Ibas a compartir algo respecto. Entonces, de los 10 pesos, digo, a mí cuando me piden, hoy fue a pedirme dinero una señora, yo me estaba comiendo una morisqueta y le dije, mejor le invito una morisqueta. Para llevar, no, si la quiere aquí. O si lo mismo hago con los niños, porque 10 pesos pareciera que sí abonan, pero a partir de que da uno el dinero no sabe uno qué va a pasar. Es correcto. Entonces no sabe si se lo va a dar al papá drogadicto, no sabe si se lo va a dar, no, a lo mejor está desabonando, que a lo mejor es para que el papá consuma drogas, pero si uno le da alimento y se asegura de que va a abonar, yo creo que eso es muy importante. Ahora, a mí me gustaría que le habláramos a la gente y les compartiéramos a ellos dónde es donde ellos pueden comenzar a interrumpir estos procesos que no abonan y que terminen como lastimando a la sociedad. Yo lo empecé a notar como yo, por ejemplo, hace años, cuando me peleaba en el tráfico, cuando buscaba corromper un semáforo, cuando buscaba corromper al policía que me detuvo y que yo sé que tuve una falta de tránsito, cómo desde todos esos pequeños espacios abonaba a que no fungiéramos como sociedad. Yo me acuerdo mucho de una ocasión que veníamos de Veracruz, ¿te acuerdas? Que nos paró un federal y que el federal quería sacarte dinero, le dijiste, hazme la infracción, y que tú me dijiste, estoy trabajando en buscar de alguna manera ser parte de una sociedad distinta, diferente. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, yo lo que quiero compartir o te quiero preguntar, Carlos, directamente es, mira, para ustedes que no lo sepan, Carlos tiene una empresa muy exitosas. Entonces, económicamente, no sé, tú sabrás cómo están tus números, pero económicamente yo no veo una persona con necesidad. Yo no veo una persona que dijo, necesito ser diputado para recuperar lo que gasté y lo que invertí, porque mucha gente piensa que es una inversión, lo que invertí en campañas y lo que he invertido, ¿no? Veo una persona que al contrario, sumamente pone de sus recursos. Y la pregunta directa que tengo para ti es, Carlos, es, ¿por qué en la política? ¿Por qué en la política? ¿Por qué Carlos mejor dijo, ¿sabes qué? Me alejo de esto, como lo hacen muchos empresarios. Y lo hago desde el espacio social, lo hago haciendo una fundación, lo hago. ¿Por qué en la política? ¿Qué viste tú o qué es lo que tú ves, el potencial que ves en la sociedad que de alguna manera te llevó a estar en ese espacio? Bueno, lo primero es que la empresa, pues no es que yo tenga el dinero metido en el banco. A mí me gusta trabajar con deuda, apalancado, como se conoce financieramente. ¿Por qué? Porque esto pues evita que pagues más impuestos son estrategias financieras que yo utilizo. Que eso no quiere decir que mi empresa esté mal,
sino simplemente me gusta crecer con un apalancamiento. Y en el tema de la política, pues yo veía como pues, los políticos se compraban casas en Altozano, en otros lados, y yo decía, oye, pues, o sea, yo que soy empresario, estoy dedicando mis utilidades a la gente y mi empresa está dejando de crecer porque estoy dedicando las utilidades. Y los políticos, o bueno, algunos políticos, están utilizando lo que les dan de recurso para gastárselo en ellos como persona o para hacer crecer a un partido político, como que aquí hay algo que no me cuadra. Yo debería ser el político y a ellos los voy a invitar a que sean empresarios. Entonces, pues obviamente existe mucha resistencia en el tema de que un empresario pues se mete en el tema de la política. ¿Por qué? Pues porque si tú puedes aplicar los recursos de la ciudadanía en la ciudadanía y tu empresa puede crecer como teóricamente debe de ser, o sea, porque estás produciendo, estás reinvirtiendo y bueno, pues obviamente como empresario pues tengo, por ejemplo, La Pérgola, Arte, Gastronomía y Cultura, que es un centro cultural y ahí las utilidades pues se van para el tema del arte y la cultura. Entonces me meto en el tema de la política y dije, yo voy a jugar para ganar. O sea, voy a ganar porque me merezco ganar, porque voy a hacer las cosas mejor que como se están haciendo. Y yo creo que esa fue mi mentalidad para... Esa mentalidad que yo conozco, que sé que tú tienes desde siempre, una mentalidad en la cual donde entres, a donde te metes, sorteas los desafíos, de alguna manera te comprometes con ellos. ¿Cómo le podemos decir hoy a la gente que está pasando por cuestiones complicadas, difíciles? ¿Qué le podemos decir hoy a la gente que se está enfrentando a retos financieros, emocionales, mentales? ¿Qué le podemos decir? Porque ellos pueden ver a figuras como ustedes, que honestamente cada uno en su espacio, pues inspira a muchísima gente, a las miles de personas a las que les has dado entrenamiento, que has trabajado con ellos, a las miles de personas que te siguen, que ven todo tu trabajo. Ellos te ven y podría jurar que ven a una persona que tal vez no pasa por nada, ¿sabes? Que todo el tiempo lo resuelve y y yo he podido observar a ambos en espacios vulnerables y los he podido ver en momentos en los cuales ven compartido de alguna manera su flaqueza mental también de pronto, en la cual es, caray, ¿por dónde le doy? ¿Qué le podrían decir a la gente? Comienzo contigo. ¿Qué le podrían decir a la gente que hoy está pasando por un conflicto, un problema y que piensa que es como solamente a mí me pasa? Lo que yo podría decirles desde mi espacio es que el hecho de que tú llegues a algún lugar no es magia. Ocurre por ciertas circunstancias y por cierto andamiaje. Y yo le diría a la gente, sin temor a equivocarme, que en el mundo no somos las personas que creemos ser, ¿verdad? En el mundo hay una frase que yo tengo, ¿no? Robada de algún lado, que yo la tengo grabada. En el mundo somos siendo, le digo yo al mundo, somos siendo. Hoy soy un personaje, pero puedo cambiar. Si a través de esta charla, imagínate, uno o dos de los que nos están escuchando, dices que, caray, yo voy a buscar un espacio donde, no sé, si el tema fuera política, no es tanto porque apoyes un partido ni nada, porque ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar por mi pueblo, pero primero, para poderme enfocar en mi pueblo, requiero enfocarme en mí. Y el trabajo en ti no es tan simple, no es mágico, ¿verdad? Porque tú puedes ver al personaje, pero pregúntale al personaje qué hay detrás. Y es quiero preguntar. Detrás del aventura psicólogo, ¿qué rectos? Detrás del personaje hay tristeza, hay angustia, hay temor, muchísimo temor que mueve. ¿Sabes una cosa? Cuando yo estaba joven, sentía que me tildaban como, la emoción miedo me la tildaban como, si tú eres miedo, eres una vieja, eres... No, yo me di cuenta que el miedo es un factor súper importante en el ser humano. Que cuando el ser humano se enfrenta a sus miedos, híjole, las cosas pueden cambiar. Puede cambiar de una manera dramática. ¿Ok? Entonces, mi invitación es que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de entender que no hay magia, que hay un trabajo personal que tenemos que hacer y que las personas se pueden decir, ay, sí, qué fácil, ¿no? Porque pues tú ya estás en este espacio o Carlos ya está en otro espacio. No, todos iniciamos, no hay una sola excusa, porque nosotros, a lo mejor Carlos y yo, podemos, te puedo decir cómo tips, desde dónde y cómo, pero sabes una cosa, hay riesgo.
y la posibilidad está en el riesgo. Entonces, hoy eres la persona fanática, hoy eres la persona apática a la política, hoy eres la persona X que tú quieras ponerle, pero el día de mañana puede ser quien tú elijas ser a través de un compromiso. Hablamos de miedo. Carlos, es muy fácil verte en los videos, es muy fácil verte hablar, es muy fácil verte en la calle y pedirte un apoyo y pedirte esto, pero detrás de ese personaje también, que es un activista social, que es un luchador social, hay un ser humano. Y ese ser humano, me imagino, tiene miedos, tiene retos, tiene complicaciones. ¿Cuál ha sido el costo más grande que ha pagado Carlos, el ser humano, para que Carlos, el personaje Tafolla, el diputado hoy, el empresario, pueda de alguna manera apoyar a tanta gente? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado, el costo más alto que ha pagado Carlos, ser humano? Mira, yo desde que empecé, mi tío fue político. Mi tío se llama Enrique Bautista, él fue secretario de gobierno. Y cuando empecé yo en esto, pues yo decía, ok, yo soy Carlos Alejandro Bautista Tafolla, pero si llego por Bautista, van a decir que él me bautizó, que él me ayudó. Y para nada, digo, pues él iba en su corriente. Y yo desde chico me he preocupado pues desde joven, de decir, no la voy a regar en esto, no la voy a regar en esto, no voy a salir, o sea, no me voy a perder en la vida, porque yo sabía que tenía que mantener una línea correcta para yo poder ser el ejemplo en un futuro de varias personas. Y por eso surge el tema de Carlos Tafolla. ¿Por qué te menciono esto? Porque ha sido algo que a mí ha sido lo que más trabajo me ha costado. Como que saltarme mi apellido del que estoy tan orgulloso, que es Bautista, por mi abuelo. Pero más sin embargo, pues fue un tema ahí que se me salía de las manos y no quería que hubiera comparaciones como, estás aquí porque eres sobrino de tal. No, pues jamás ha pasado por eso. Es el primer tema, y el segundo tema, el tema de la despersonalización. O sea, para mí ese ha sido un coco. Yo creo que en 10 años he llorado 4 veces. Una fue hoy, porque pues, por un accidente que hubo en el que murió una persona. Pero yo quisiera poder llorar más y poder sacar más las cosas, y todo me lo trago y me lo trago y me lo trago, y de repente, ¡pum!, me estalló el sistema, o me estalla el sistema nervioso por tratar de ser esa fortaleza que la gente cree que soy. No sé cómo decirlo, pero pues yo ocupo ese curso del que en algún momento yo lo tomé, pero ocupo retomarlo otra vez porque yo no puedo dar consejos de despersonalización. El otro día fui a una señora, se le quemó su casa, y luego llega una señora corriendo y me dice, se me murió mi hija. Y yo, ¿cómo que se te murió tu hija? O sea, pues son choques emocionales así que se te salen de las manos, y que si no estás, y cuando no estaba en la política, pues no me pasaba. Pero llega una señora y me dice, se me murió mi hija, y digo, ¿y dónde está su hija? Y me dice, ven a mi casa, ahí la tengo. Y yo, ¿cómo que ahí la tiene? O sea, y estaba en una cajita una niña de 5 años, y pues yo luego la relacioné con mi niña, y pues se me empieza, y digo, ¿cómo puedo estar? ¿En qué me metí en esto? Entonces, tratamos de organizarle el mejor velorio. Digo, pues ahora sí que, ¿qué haces, no? Pues eso se llamaba la sociedad. Y se juntó mucha gente y dimos tacos, y bueno, se cubrió los gastos funerarios, mucha gente se unió económicamente, y bueno, algo pues muy malo, pues tratamos como de sobrepasarlo, pero yo no lo puedo despersonalizar. O sea, no puedo permitir que algo pase en mí o que pase enfrente de mí y no hacer absolutamente nada, aun cuando sé que pues son problemas de otras personas y no son problemas míos. Entonces eso a mí me ha costado, y realmente no sé si quisiera cambiarlo, pero es algo que quisiera que no me afectara en mi salud ni emocionalmente, porque tú puedes tener un problema, pero imagínate, yo agarro tu problema y lo personalizo, y voy con otra persona y lo personalizo, y voy con otra persona. Entonces de repente, ¡pum!, pues te da un ataque de ansiedad, y caes en el hospital. 15 años te podemos decir trabajando en esto nosotros y entendiendo cada historia, cada caso, cada situación, que bueno, aquí me gustaría que
justamente le compartieras tú tu punto de vista, Carlos, y que la gente lo pudiera observar acerca de esto, porque sí es un reto despersonalizar. Bueno, despersonalizar, porque hemos hablado mucho de esto, pero tal vez es una palabra que no todo el mundo pueda captar o entender tan fácil. O sea, no hacerlo pues personal, no llevarlo a nuestra vida, no tomarlo como propio. ¿Qué podrías compartir respecto a esto? Porque es complicado, es difícil. Y luego, por ejemplo, tú, Carlos, que tienes tantas personas que ahí te siguen y demás. Hoy las redes sociales, por ejemplo, escuché a una persona, no sé dónde lo agarré también, como dices tú, pero que dice que las redes sociales le dieron voz a los idiotas. Y hay muchísima gente que detrás de un ordenador dice 1000 cosas que no se atreve a decir de frente. Y también es imposible, no puedes de alguna manera tomarte personal uno que otra cosa que se meta a tu cabeza, ¿sabes? ¿Qué podrías compartir al respecto? Pues yo creo fielmente que cada uno de nosotros hay ciertas necesidades básicas emocionales que nos llevan a escoger destinos. Le vamos a poner así, esa palabra le vamos a poner, ¿no? Y yo creo fielmente que Carlos, por ejemplo, no está en la política por arte de magia o porque algo ocurrió. Seguramente tiene algo que trabajar desde la infancia. Seguramente tiene que tener algo desde la infancia que tendrá que trabajar y observar, ¿no? Porque él lo escucho en su voz y en la pregunta, y el escucharla y el traducirla, digo, caray. O sea, Carlos busca de entrada también entenderse, ¿ok? Entender el por qué la necesidad imperiosa de apoyar, ¿verdad? Porque si te fijas, o sea, cuando en realidad Carlos está apoyando a unas personas desde esa humanidad de Carlos, ojo aquí, no sé, espero que no lastimar y no lastimarte, Carlos, pero muchas de las veces lo hacemos por nosotros, ¿entendemos? Por la propia necesidad que tiene el ser humano que necesitamos que estudiar y que como dijo él, no espero como cambiarlo, no, pero observarnos desde dónde nosotros realizamos o hacemos cosas que creemos que es en apoyo a otros, pero que en realidad es en apoyo a nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Carlos, desde esa humanidad que tiene, por ejemplo, en esto que nos compartió de la señora, ¿quién se quería sentir bien, honestamente? Si nos vamos a la parte psicológica, y si yo estuviera atendiéndolo como si él fuera mi paciente, ¿quién buscaba sentirse bien? Es que ¿La persona o él? Nos ocurrió, ¿verdad? Aquí puedo ver el ejemplo claro. Esa ocasión, no sé si recuerdas, sumamos esfuerzos también con IDEA. La gente de IDEA se reunió y juntó dinero, llevé ese dinero, y yo promoví eso en la comunidad de IDEA, porque yo, en cuanto supe este caso y todo, yo también pensé en mis niñas y dije, es correcto. Y entonces yo sentí un dolor en el pecho que no podía ni dormir bien. Le dije a mi esposa, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y entonces yo buscaba cubrir mi propia necesidad, mi propio dolor, ese dolor en mí que, híjole, quería no sentir. Y habrá muchos momentos de esos, y que en ese momento genuina y auténticamente yo diga, ¿sabes qué? Ahora ya lo entiendo. Sanó mi dolor y a la vez, sanando mi dolor, te hablo ya desde la emocionalidad, desde la psicología. No te hablo nada, cero de política. Porque desde sanar mi dolor puedo apoyar, ahora sí puedo apoyar, porque yo escuchaba a Carlos ahorita decir la palabra ayuda o consejo, ¿verdad? Habrá que meternos un poquito más profundo al lenguaje. Digo, si la intención de aquí estamos como en eso, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, yo les digo en mis conferencias y les digo en mis talleres, ojo, nosotros cuando damos un consejo y no le resulta a la persona el consejo, ¿quién crees que es el culpable? La persona que da el consejo. Entonces, como Biblia yo tengo, digo, yo no te voy a dar un consejo, te voy a dar solo un punto de vista de lo que fue para mí la vida, ¿no? ¿Y sabes qué? Pero tú toma tu propia experiencia. El contexto. Es correcto, exacto. Pero imagínate, Carlos, por ejemplo, que pregúntense ustedes, nos vamos a meter un poquito más ahora en el contexto de la política, pregúntense ustedes, ¿cuántos políticos, vamos a hablar de profesiones, cuántos políticos licenciados tenemos? Te hablo de leyes. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué te gusta? ¿El 60%? ¿70%? ¿Que conocen algo de leyes? No, yo no, muchísimo menos. Ok, fíjate. Pero ¿por qué buscarán eso? ¿Por qué buscan la política? El político, ¿por qué busca la política? El político, ojo, porque bendito el que no llegue desde esa parte política, ¿no? Pero ¿por qué el político busca la política? Pues a lo mejor porque hay un esquema ya, una idea de qué es lo que voy a hacer en la política. Es porque hay mucho dinero. Sí, exacto, punto. Con eso cerramos, ¿no? O sea,
pues, es algo muy interesante lo que acaba de decir. Porque hay mucho dinero y porque no nos hemos atendido nosotros para poder de alguna manera cubrir primero las necesidades emocionales y mentalidades que nos llevan a la búsqueda insaciable de poder, de dinero y bueno. Es lo que decía con los empresarios. O sea, tú pregúntale a un aguacatero, a ver cuántas hectáreas quieres, 10, 100, 1000, 1 millón de hectáreas. ¿Cuál es tu tope o qué es lo que te causa felicidad? Parar. No hay, porque no hay tope. Perdón, no hay porque pues no se han hecho la pregunta puntual que te dije, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Y la gente que se está hoy haciendo esta pregunta, para ti que llegaste hasta aquí, gracias por llegar hasta el final del episodio, vamos a ir cerrando. Y para ti que llegaste hasta este punto, que estás enfrentando desafíos, que estás buscando desarrollarte, que no estás buscando entrar a la política para hacer dinero, que no estás buscando hacerte psicólogo y entrenador para ver cuántas consultas tienes y cuánto cobras, que de alguna manera, pero también que decías tú en algún momento, me dijiste y me dejaste sonando, pero tampoco está peleado, no está peleado una cosa con la otra, no está peleado el hecho de que busques desarrollarte económicamente y busques apoyar y demás. Para ti que estás enfrentando todos estos desafíos, yo hoy quiero que te lleves puntualmente, no consejos, pero sí de alguna manera tu punto de vista o sí, consejo, hombre, un consejo. Un consejo, hablemoslo de esa manera. Un consejo que pudieras darle a las personas que llegaron hasta aquí y que quieren escuchar a personalidades como ustedes sobre los desafíos, sobre los retos, sobre cómo ellos de alguna manera emocional y mentalmente pueden de repente romperse, porque me queda claro que la gente que arriesga, la gente que quiere cambiar y modificarse, es la gente que más de alguna manera se topa con pared, colapsa, tiene estos conflictos. Porque la persona que no le interesa, pues vive tranquila en ese sentido, ¿no? Pero el que está buscando desafiarse, ese es el que de alguna manera requiere el consejo hoy de ustedes. ¿Qué le dirías? Mira, nada más, me acuerdo cuando me hablaste, me dijiste, oye, ¿dónde te entrego el dinero? El recaudado. Y yo te dije, no, a mí no me lo entregues, o sea, vayan, por favor, y entréguenlo ustedes, o sea, el reconocimiento. Un tema de la política es que uno no debe fungir como si fuera la iglesia, o como si fuera, no debe pasar por nosotros, o sea, el reconocimiento de lo que hablaba al principio debe ser para todos. Cuando las personas que dan algo y se lo reconoce la persona afectada, eso motiva a dar más y a ser mejores personas y te contextualiza con la otra persona y te hace más empático y vive su dolencia. Y a mí me hubiera gustado que todos hubieran tenido la oportunidad de ver a la señora y de ver que se podía ayudar y que si le dabas 10 pesos, pues ella te lo agradecía muchísimo y que sabías en qué los iba a utilizar. Pero para mí, si me piden un consejo, a mí algo que me cambió la vida, yo tomé el curso, pues que ustedes, bueno, algo similar. Yo lo tomé en Tijuana, pues yo no quería estudiar y no quería hacer nada. De hecho, pues andaba un poquito, yo creo que mal psicológicamente, y esto me trajo y me asentó bien las bases. A mí me gustaría tener la oportunidad de tomar otra vez ahí, acercarme a ustedes con idea, porque sé que me va a servir muchísimo. Sé que me va a servir muchísimo para los temas de las presiones y las cargas emocionales que traigo. A mí yo ya pasé por un divorcio, por ejemplo, y este divorcio pues fue algo natural porque se me juntó pues la vez que me intentaron secuestrar. Estaba en una maestría pesadísima que era el IPAD en Guadalajara, pesadísima, o sea, no podías hacer otra cosa más que pensar en la escuela. Vemos 620 empresas y cada empresa tiene miles de problemas o muchos problemas. Entonces, te tratan de hacer como una ecuación resolutiva de que tú interrelaciones todos los problemas de esas empresas para cuando tú tengas un problema en la empresa puedas como hacer una conjugación acá y decir, ok, lo voy a hacer de esta forma, pero ya sin pensarlo, o sea, como, no sé, o sea, es algo padrísimo. Pero todas esas cosas, todas esas cargas hicieron que me reventaran los nervios. De hecho, estaba en el gimnasio, se me rompió el músculo del pecho. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero tuvo algo que ver como esa presión que tenía. Se me juntó todo y bueno, una cosa también fue el divorcio. Gracias a Dios ahorita ya tengo una hermosa familia y mis hijos, pero mi mejor consejo es busquen el equilibrio.
sea, no se enfrasquen en el dinero, no se enfrasquen en el trabajo, busquen el equilibrio. Yo creo que eso es lo más bonito y saludable que puede tener un ser humano, el equilibrio entre todo. Lo ha dicho muy delgado, voy a cerrar rápido porque veo que ya nuestra producción nos está diciendo ya para. Bien, les voy a cerrar con esto, que es algo muy importante. Fíjate que un día yo leí a Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que es lo que lo ha leído, ¿no? Sí. Yo por más, yo les cuento en las conferencias, por más que quise leer el libro una vez y otra vez y otra vez y otra vez, al contrario, me hacía más pobre, ¿verdad? Entonces digo, no es solamente con eso, es como ejecutando acciones y entre más pronto te equivoques, tú que me estás escuchando, mientras más pronto te equivoques en accionar, en meterte al riesgo, mucho más pronto tendrás la solución. Entonces me quedo con esto, bye con esto, diciéndote que hago una frase de Kiyosaki que fue súper importante para mí, de ese libro. Dice que tu mente es tu mejor activo, ¿verdad? Invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio de tu vida. Si tú quieres invertir en tu mente, bueno, aquí nosotros aprovechando este espacio, pues hay una empresa, búscala en redes sociales, hay una empresa que se llama IDEA, si no la conoces, IDEA, con H al centro, mira acá arriba lo puedes ver, y bueno, ahí te podremos apoyar desde este punto de vista, profundizando mucho más, que claro, tampoco decirte que es una empresa, no somos ni hermanos de la caridad, ni mucho menos, pero te vas a enfrentar a cosas súper importantes en tu vida. Y desde ese espacio, aquí te dejo, ¿no? Muchísimas gracias por habernos escuchado y llegar hasta aquí. Yo creo que el punto de vista que les daría, el consejo que le daría a la gente que nos escuche, son dos. Uno, primero, escucha a personas como ellos, que más que una historia de éxito, tienen una historia de desafío, una historia de superación, una historia de lucha, y que más allá del personaje, son seres humanos que siguen desarrollándose, que siguen aprendiendo. Me consta y me queda claro, yo en algún punto, en algún momento, personas por las que he apostado, es por ti, es por mi amiga Dulce también, que le encanta la política y que veo cómo ella busca también trabajar con ella misma. Personas que de verdad puedo observar y que puedo compartirles y decirles que en lo íntimo y fuera de cámaras me han compartido honestamente cuáles son sus intenciones, qué es lo que buscan. Gente como mi papá, que admiro mucho, te lo comparto aquí, Carlos, que admiro mucho no solo como mi papá, sino una persona que se ha desarrollado. Acércate, escúchalos y algo vas a aprender de ellos. Y segundo punto, sé curioso. Ten curiosidad. La persona que es curiosa se interesa, se documenta, busca, tiene el interés por absolutamente todo, no solamente critica. Me ha quedado a mí muy claro que la persona inteligente, la persona sabia, más que criticar, escucha y de alguna manera pierde fanatismo para ser objetivo. Y al perder fanatismo y siendo objetivo podemos entender que todo suma si sabemos verlo del lado correcto. Si hay un lado correcto. ¿Sabes qué consejo le doy a los jóvenes? Ajá. Que para mí ha sido el número uno, es rodéate de mejores personas que tú. Siempre. Y aguas con ser líder. O sea, aguas con ser líder, porque cuando eres líder, pues eso quiere decir que ya no te estás rodeando de mejores personas que tú. Entonces, está bien ser líder, pero ¿líder de qué? ¿O líder de quiénes? Y cuando buscas mejores personas que tú, tienes un crecimiento exponencial. Y siempre estás aprendiendo y siempre estás haciendo cosas nuevas y siempre estás desarrollando porque estás aprendiendo siempre. Sí, perfectísimo. Pues bueno, llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Ay, cuando estoy agüitado y siento así de esos que te dan ganas de ya no estar en este mundo, pues voy y lo busco. Voy y busco y ya platico, ya salgo tranquilo. Sí, eso es, le comparto, tiene su coach personal, somos amigos, entonces tienen también ustedes aquí un amigo cuando gusten, conmigo, con mi padre también, que me queda claro que cómo le apasiona y le gusta esto. Gracias, amigo, muchas gracias por estar aquí, esperamos tenerte próximamente otra vez. Así va a ser. Hablando de otros temas y demás, porque este espacio es para todos ustedes, quien guste puede escribirnos, decir yo también quiero participar, bienvenidos sean, para eso es, platicábamos que la información no es para quedárnosla, es para que todo el mundo la tenga, para que todo el mundo acceda a ella. Gracias, papá. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por participar en Idea Media y gracias por permitirme participar en Charlas con Ventura. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bueno, pues nada más, si todavía no cierran, pues muchísimas gracias, Carlos. Un honor conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias por la invitación.